Listo. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en esta segunda sesión de nuestro círculo de lectura de los cuatro acuerdos. Pues si la salud, la vida, Dios nos lo permite, vamos a estar aquí cada lunes, a excepción del próximo lunes, porque voy a andar en la vacación, hermanos y hermanas. Entonces, ahorita mismo les voy a decir lo vamos a mover para, en lugar de que sea el lunes 5 de agosto, de septiembre, perdón, va a ser el jueves 8 de septiembre, igual a las 9 de la noche, y nos vamos a ir con el segundo acuerdo. La semana pasada vamos a durar vamos a estar 5 semanas con este libro, obviamente ya contamos la semana pasada, y posterior nos vamos a pasar con otro libro. La idea es empezar a fomentar este hábito de la lectura que al final de cuentas nos ayuda a nosotros para todos los temas personales. Podemos empezar a interactuar con las personas de diferente forma, aprendes muchas cosas independientemente del libro que sea. Obviamente vamos a estar escogiendo libros que les aporten algo positivo de manera personal, y pues también en algún momento empezaremos a leer libros pues para emprendedores, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer acuerdo. La semana pasada platicamos acerca de la introducción, que es sumamente importante. Si no la leyeron, vayan y léanla. Y el primer acuerdo que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿sí? Y es creo el más importante, ser impecable con tus palabras. A ver, denme chance tantito, permítanme tantito, déjenme. Perdón, le andaba abriendo aquí la leche a mi hija. Ok, entonces, sé impecable con tus palabras. Es bien importante cómo una palabra, lo que te dices a ti mismo o lo que le dices a las demás personas, sí puede influir en tu día a día. Aquí en esta parte del libro, en el primer acuerdo, nos explican que las palabras son como magia, ¿no? Entonces, normalmente nosotros lo utilizamos como magia negra, es como lanzarle hechizos a las personas y lanzarnos hechizos a nosotros mismos. Son acuerdos, acuérdense como vimos la semana pasada, que todo lo que vamos viviendo son acuerdos que nosotros hemos decidido y nos han implantado y nosotros los hemos dejado ahí y hemos decidido seguir así, ¿no? Con estos hechizos implantados, estas formas de pensar, paradigmas, juicios, etcétera. Entonces, vamos a empezar, voy a empezar. El primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo domino el cielo en la tierra. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Todo lo que, todo lo que tú digas es importante. Yo hay un lema que sí tengo y es ese, ¿no? Ser impecable con mis palabras y no nada, pero a veces lo confundimos. No les voy a leer quedamos la semana pasada que no les iba a leer todo el capítulo, que más bien íbamos a estar como haciendo esta retroalimentación sobre el capítulo para que no se aburran. Ustedes, ahora sí que es importante que lo lean, porque la idea es que lean el libro. Entonces, ser impecable con tus palabras. He conocido muchas personas que dicen ser impecables con sus palabras, pero piensan que el hablar bonito o ser impecable es nada más, no sé, voy a cumplir lo que yo digo. O sea, yo soy impecable con mis palabras porque yo dije que voy a llegar a las 8 de la noche y a esa hora voy a llegar, pero por acá le estoy diciendo a mis hijos que son inútiles, que son bien traviesos, le estoy diciendo no sé, a mi hermana, ¿no? Que está bien fea, que se ve mal, cómo está vestida. Eso no es ser impecable con tus palabras. No hay que confundirlo porque la gente lo divide y piensa que ser impecables con tus palabras es nada más decir, yo cumplo lo que hago, yo soy súper impecable con lo que digo. Entonces, no se trata de eso. Ser impecable, sí, sí, obviamente tienes que cumplir con lo que dices, es tu palabra de honor, ¿no? Yo le llamo palabra de honor.
mi palabra de honor yo la cumplo, pero el ser impecable con mis palabras es cómo me estoy hablando a mí y cómo le estoy hablando a mi prójimo, a mi familia, a mi pareja, a la persona que apenas estoy conociendo, a una amiga. Hay que tener cuidado porque a veces por bromitas, ¿no? O porque es que yo así me llevo con la gente, no sabes lo que tú le estás implantando a la otra persona. Les estamos lanzando estos hechizos, ¿no? Que se les dice así aquí en el libro. Ahora, otra parte, que acuérdense que miren, hice aquí las remarcadas, que pienso que es lo más importante, ustedes léanlo. Constituyen el poder que tienen para expresar y comunicar, para pensar y en consecuencia para crear los acontecimientos de tu vida. Puedes hablar. ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son las herramientas más poderosas que tienes como ser humano. Es el instrumento de la magia, pero son como una espada de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Y bueno, aquí ponen el ejemplo también pues de Hitler, ¿no? De cómo con sus palabras pudo ocasionar todo lo sucedido, cuánta gente peleó, cuánta gente murió. Entonces, fue solamente con el poder de sus palabras, o sea, lanzó ese hechizo y así es como el mundo ha pasado por guerras, por hambre, por destrucción, por nuestras simples palabras, porque al final es magia y son esos hechizos. Un chisme, en esta parte habla justamente de los chismes y eso sí se los voy a leer completo porque está muy interesante y pone ejemplos bien padres de cómo un chisme puede ocasionar grandes problemas, ¿no? Para alguien que ni siquiera, y uno a veces como por hobby lo hace. Esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas. En cambio, cuando tú empoderas a alguien, cuando tú eres muy cuidadoso con tus palabras, por ejemplo, puedes ayudarle a las personas. Y a veces pensamos que, ay, no, pues esta qué cursi es, o ay, no, ya va a empezar con sus cosas positivas, ¿no? Pero tenemos que entender que al final es un hechizo que tú le estás lanzando a otras personas. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Yo entiendo que hay personas que tienen un humor un tanto negro, como es mi caso, por ejemplo, yo sí lo acepto. Sin embargo, cuando yo entendí esta parte de la magia que tenemos en nuestras palabras, empecé primero a pensar lo que yo iba a decir, porque era como muy, decía sin pensar, ¿no? Y sin pensar si iba a lastimar a la otra persona, si a lo mejor se iba a molestar, porque era como de, pues a mí me vale, o sea, es mi manera de pensar y tu manera de pensar es tu problema, ¿no? Entonces, pero no es así, todo lo que dices, la otra persona sí se lo puede creer. Entonces, ¿qué tal que empiezas a decir puras cosas positivas hacia los demás? O sea, esos comentarios positivos hacia los demás, tú no sabes cómo les puedes ayudar, porque acuérdate que al final de cuentas tus palabras son magia, ¿no? Y todo lo que tú dices es un hechizo que le estás lanzando a la otra persona. En todo el planeta los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. Ahora, el miedo, con nuestras palabras tenemos el poder de implantarle miedo a las personas, es de ponerle esa semillita del miedo, ¿no? Entonces, el miedo es algo como nos explicaron en la introducción, es como fuimos creciendo, es como esa parte, ese chip que nos fueron implantando, pero pues ahorita ya estamos adultos, ¿no? Y por algo estamos aquí, no importa la edad, o sea, nunca estás ni demasiado joven ni demasiado grande como para tomar otra decisión en tu vida. La mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas una semilla, un pensamiento y este crece. Las palabras son como semillas y la mente humana es muy fértil. El único problema es que con demasiada frecuencia es fértil para las semillas del miedo. Todas las mentes humanas son fértiles, pero solo para la clase de semilla para la que están preparadas. ¿Tú cómo estás preparado? ¿Cómo te estás preparando? Si tú eres una persona que ha crecido con miedos, con inseguridades y todavía sigues en ese acuerdo de tu vida, o sea, en ese punto en el que dices, yo quiero estar aquí, ¿no? Aunque me sienta mal, aunque me la pase victimizándome, si tú sigues con ese acuerdo, entonces
tu mente es fértil para todas esas semillas del miedo y cuando alguien venga y te lance ese hechizo, pues tú rápidamente vas a empezar a germinar ahí la semillita, ¿no? Entonces de que te vas a creer que te digan todo lo malo que eres, tú te lo vas a creer y vas a decir, pues por eso me pasa eso, ¿no? Porque soy una persona que no tiene inteligencia, porque soy torpe, porque nada se me pega. Y no es así, al final todos somos exactamente iguales, pero tenemos diferentes acuerdos con nosotros mismos. Ya ni siquiera, aquí no estamos hablando del acuerdo que tengo con otra persona, aquí estamos hablando que tengo el acuerdo conmigo mismo. Una palabra es como un hechizo y los humanos utilizamos las palabras como magos de magia negra, hechizándonos los unos a los otros imprudentemente. Todo ser humano es un mago y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo. Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Empezamos a opinar, ¿no? Esa parte de, pues, te voy a hacer una crítica constructiva. Y entonces empezamos a sentirnos acá los que todos lo sabemos, a hacer esas críticas constructivas. Y la otra persona a lo mejor tiene su mente fértil del miedo. Y entonces todas esas semillas que tú le estás implantando, pues las va a germinar. Y entonces ahí es donde tú sí eres responsable, ¿no? De esa parte donde puedes destruir una persona, no de un golpe, sino con una palabra. ¿Cuánta gente no nos duele? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que te duele más una palabra de alguien cuando estás discutiendo con alguien que dices, ay, yo creo que mejor me hubiera pegado, ¿no? O sea, me hubiera dolido menos que lo que me está diciendo. Entonces, así hay que verlo, es como una magia, eso, tus palabras son magia y entonces hay que cuidar todo lo que estamos diciendo a todos, hasta esa persona que no vibra tan bien contigo, que sientes que no te cae muy bien, pues es simplemente mejor alejarte, es tu decisión que sigas ahí y por eso esa persona te sigue incomodando en tu vida, ¿no? Porque también tenemos ese poder de decidir de quién me rodeo y de quién no. Las palabras captan nuestra atención, entran en nuestra mente y cambian por entero, para bien o para mal, nuestras creencias. Puede que ahorita estas palabras empiecen a resonar contigo y puedas empezar a cambiar esas creencias, ¿no? De lo que tú pensabas a veces de que, no, pues si esa persona me cae mal, le tengo que hacer la vida de cuadritos, o esa persona me hizo algo mal y entonces me tengo que vengar de esa persona, que es normalmente lo que estamos pensando. Veamos ahora lo que significa la palabra impecabilidad. Significa sin pecado. Impecable proviene del latín peccatus, que quiere decir pecado. El im significa sin, de modo que impecable quiere decir sin pecado. Un pecado es cualquier cosa que haces y que va contra ti. Esto, acuérdense, esto lo vimos en la introducción, no estamos hablando de religión, ¿ok? No estamos hablando de ningún tipo de religión, entonces aquí estamos pues con nosotros mismos, ¿no? Entonces por eso es que es un pecado, es cualquier cosa que haces que va contra ti. Todo lo que sientas, creas o digas que vaya contra ti es un pecado. Vas contra ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa. Uy, no, ya, la regaste. O sea, todo en esta vida es un aprendizaje. Nunca nadie va a tener ni el tiempo, ni la vida, ni, o sea, nada nunca nos va, la vida no es lineal, ¿no? Es así como de, así, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, pues a veces hay cosas que nos pasan que la neta no nos gustan nadita, pero empezamos a juzgarnos y por qué tomé esta decisión, y es que mejor hubiera hecho esto, es que entonces sí tenían razón, esto no lo debía haber hecho nunca. Empiezas a culparte a ti, ¿no? Por todas esas decisiones y te estás hablando a ti mismo. Entonces, no le estás lanzando un hechizo a otra persona, te estás lanzando ese hechizo a ti. Ser impecable es no ir contra ti mismo, no te juzgues, no te culpes, más bien asume las consecuencias, ser responsable y si algo no funcionó, o sea, en ti, ¿no? Que algo, una decisión que tú hayas tomado te haya causado dolor, es simplemente que vas a solucionarlo, o sea, vas a aprender del error, podría ser error, pero lo vemos así, ¿no? Ay, cometí un error. Bueno, es un aprendizaje, no pasa nada, mientras no esté atentando contra tu vida, yo siempre he dicho, mira, hagan las cosas así con todo y miedo, mientras no atente con tu vida o contra la de alguien más, no pasa nada, o sea, en algún momento vas a lograr sentir esa paz, esa libertad, porque
También hay otra cosa que yo hago mucho, que es este ejercicio de ligero pesado. Si algo, una decisión, o sea, me tomo mi tiempo, ¿no? Y si me siento, si algo me causa pesadez, o sea, pensarlo, tan solo pensarlo, si me causa así que siento mi cuerpo pesado, que no me gusta, entonces hazle caso a tu cuerpo, no lo hagas. Pero si estoy pensando, estoy haciéndome estas preguntas me parece ligero, pesado y lo sientes ligero, entonces hazlo, ¿no? Y así ya no te vas a estar juzgando y vas a poder ser consciente de tus palabras que te dices y ya no vas a ir en contra de ti, ya vas a ser impecable contigo mismo. El pecado empieza con el rechazo de uno mismo. En términos religiosos, el autorrechazo es un pecado mortal, es decir, que te conduce a la muerte. En cambio, la impecabilidad te conduce a la vida. Entonces, vamos a empezar siendo impecables con nosotros mismos. Olvídate primero, o sea, de las otras personas. Ahorita hay que ser impecables con nosotros mismos. Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Hay un ejercicio que me enseñaron apenas la semana pasada, bueno, no hace como 2 semanas. Tengo ya como unos 2, 3 meses que estoy en este tema de Access Consciousness, se llama, que es como más tema de el cerebro, ¿no? Cómo es que podemos trabajar de, de manera energética con nuestro cerebro para bajar como esas barreras que tenemos. Y justamente hay un ejercicio que se llama, o sea, tú tienes el poder de elegir cada 10 segundos. Cada 10 segundos, y te tienes que hacer consciente de esos 10 segundos. Entonces, por ejemplo, me pasa algo, ahorita alguien me dice algo, o sea, algo que me molesta, ¿no? Entonces, tú tienes el poder de estar, o sea, de sentir esa emoción por 10 segundos y decidir y preguntarte, a ver, si yo sigo con esta emoción, no se trata de que bloquees tus emociones, porque pues así tampoco de eso se trata, ¿no? Porque también te enfermas, o sea, las emociones se enferman y entonces al rato bien malo del estómago, de la cabeza y todo esto, ¿no? Entonces, eh, ay, espérenme, me dicen que no pueden entrar. Sí, ¿qué les dije? Déjenme mando no pueden entrar. Entonces, este, tenemos el poder, ¿no? De cada 10 segundos. Y, por ejemplo, ya, me sentí enojada ahorita y me hicieron enojar y me sentí furiosa, pero 10 segundos, después de esos 10 segundos me tengo que hacer la pregunta, si yo sigo así, enojada, por 1 hora, ¿qué va a pasar? ¿En qué me va a beneficiar? No, pues en nada, voy a seguir enojada, ¿no? Yo decido si quiero estar así 1 hora, un día, 10 años, 20 años o toda la vida. Entonces, ¿cuánta gente no conoces que de verdad dices, cómo es posible que estén tan enojada con la vida, ¿no? Que tampoco se trata de que juzguemos a las personas, se trata de que empecemos por nosotros mismos. A veces nos sentimos bien perfectos y también nosotros pues no tomamos estas buenas decisiones, ¿no? Entonces la verdad es que sí me ha servido muchísimo esto de los 10 segundos porque inmediatamente sientes la emoción, pero inmediatamente la cambias y entonces ya eres más cuidadoso con lo que tú te dices y con lo que le dices a las demás personas. El poder de las palabras se emplea de un modo totalmente erróneo. La usamos para maldecir, para culpar, para reprochar, para destruir y las palabras son pura magia. Hacemos un mal uso de las palabras con gran frecuencia y así es como creamos y perpetuamos el sueño del infierno. Acuérdense lo que vimos en la introducción, los sueños, ¿no? Cómo estamos viviendo literal en un sueño ahorita en este momento. Y les voy a poner el ejemplo, les voy a leer el ejemplo que ponen aquí de una niña, porque a veces sin querer, o sea, no trabajamos con nuestro consciente realmente. Entonces, inconscientemente herimos a las personas que más amamos y sin querer, o sea, ni siquiera lo haces porque realmente quieres, ¿no? Por ejemplo, había una vez una mujer inteligente y de gran corazón. Esta mujer tenía una hija a la que adoraba, o sea, la amaba. Una noche llegó a casa después de un duro día de trabajo, muy cansada, tensa y con un terrible dolor de cabeza. Quería paz y tranquilidad, pero su hija saltaba y cantaba alegremente.
No era consciente de cómo se sentía su madre. Estaba en su propio mundo, en su propio sueño. Se sentía de maravilla y saltaba y cantaba cada vez más fuerte, expresando su alegría y su amor. Cantaba tan fuerte que el dolor de cabeza de su madre aún empeoró más, hasta que en un momento determinado la madre perdió el control. Miró muy enfadada a su preciosa hija y le dijo, cállate, tienes una voz horrible. ¿Es que no puedes estar callada un minuto? Lo cierto es que en ese momento la tolerancia de la madre frente a cualquier ruido era inexistente. No era que la voz de su hija fuera horrible, pero la hija creyó que lo que dijo su madre y llegó a un acuerdo con ella misma. O sea, ya la niña se hizo el acuerdo de que su voz era horrible. Después de esto, ella ya no cantó más porque creía que su voz era horrible y eso molestaría a cualquier persona que la oyera. En la escuela se volvió tímida y si le pedían que cantase, se negaba a hacerlo. Incluso hablar con los demás se convirtió en algo difícil. Ese nuevo acuerdo que hizo que todo cambiase para esa niña. Creyó que debía reprimir sus emociones para que la aceptaran y la amasen. Siempre que escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que pasa a formar parte de nuestro sistema de creencias. La niña creció y aunque tenía una voz bonita, nunca volvió a cantar. Desarrolló un gran complejo a causa de un hechizo lanzado por la persona que más la quería, su propia madre, que no se dio cuenta de lo que había hecho con sus palabras. No se dio cuenta de que había utilizado magia negra y había hechizado a su hija. Desconocía el poder de sus palabras y por consiguiente no se le puede culpar. Hizo lo que su propia madre, su padre y otras personas habían hecho con ella de muchas maneras diferentes, utilizar mal sus palabras. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros propios hijos? Y esto es verdad. Yo creo que a todos en algún momento, bueno, los que tienen hijos, pues sí nos ha pasado, digo, no al tal, a lo mejor no al tal grado de, ay, cállate, tienes una voz horrible o algo, pero sí como esta parte de que a lo mejor uno está trabajando, uno llega estresado del trabajo, haciendo de comer y los niños al final son niños, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nos implantaron nosotros, es como también actuamos. Cuando no conoces, no reconoces este poder que tienen tus palabras, entonces lo haces inconscientemente. A partir de hoy ya no es así. A partir de hoy tú ya eres consciente de que tus palabras tienen poder, de que tus palabras son magia y que puedes lanzarle hechizos a tus hijos, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, pero ¿por qué ese niño será tan tímido si su mamá se ve que lo quiere un montón, tienen una bonita familia, pero a lo mejor en algún momento su papá de ese niño le hizo algún comentario que el niño creara un acuerdo con él mismo, ¿no? Entonces, es importante. Las personas que nos quieren emplean magia negra con nosotros, pero no saben lo que hacen. Por ello debemos perdonarlos porque no saben lo que hacen. O sea, también no se trata de que nos victimicemos de, no, pues es que mi mamá toda la vida me trató con groserías y ahorita ya saben, ¿no? Que se critica, que, ay, que la generación de cristal y que ni aguantan nada y a mí me agarraban así a chicotazos, a cinturonazos y con puras groserías me trataban, ¿no? Digo, no fue mi caso, pero sí, sí lo he visto. Entonces es como de, no se trata de que sea la generación de cristal, no se trata de que tampoco pongas un orden en tu casa o que pongas límites con tus hijos. Se trata de que seas cuidadoso con lo que dices, nada más. O sea, cuando tú le dices a tu hijo que es un menso, o que es muy travieso, entonces el niño se la cree y se porta peor. O sea, se porta peor, no sé si les ha pasado. Digo, gracias a Dios mis hijos han sido muy tranquilos, pero yo creo que también tiene mucho que ver esto, ¿no? Este libro, para mí, sí, como les comenté la sesión pasada, a mí este libro sí me marcó un antes y un después de Ana. Y muchas otras cosas, ¿eh? O sea, muchas otras cosas son herramientas que pues yo vengo utilizando desde hace muchos años. Para ser específica, desde el año 2015. Entonces, eh, con este libro fue donde pues yo ya era mamá, pero mis hijos estaban, Violeta acababa de nacer, Leo estaba chiquito, entonces yo sí cuido mucho lo que les digo a mis hijos y también me gusta que la gente cuide lo que les dice a mis hijos, sus abuelitos, para que no exista esta parte de que le implanten algún acuerdo a ellos, ¿no?
La única manera de deshacer un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo que se basa en la verdad. La verdad es el aspecto más importante del hecho de ser impecable con tus palabras. Solo la verdad nos hará libres. Ahora, vamos a hablar sobre los chismes, que esto también está, pero sí que hay gente que hagan de cuenta que es su hobby, ¿no? Considera las relaciones humanas diarias e imagínate cuántas veces nos lanzamos hechizos los unos a los otros con nuestras palabras. Con el tiempo, esto se ha convertido en la peor forma de magia negra. Son los chismes. Los chismes son magia negra de la peor clase, porque son puro veneno. Aprendimos a contar chismes por acuerdo. De niños escuchábamos a los adultos que nos rodeaban chismorrear sin parar y expresar abiertamente su opinión sobre otras personas. Incluso opinaban sobre gente que no conocían. Mediante esas opiniones transferían su veneno emocional y nosotros aprendimos que esta era la manera normal de comunicarse. O sea, no se preocupen, no están mal, no es que lo hayan hecho a propósito, es lo mismo. Creamos acuerdos, se implantan y es como de, "Mm, pues, ¿qué tiene? ¿Qué más? Porque la otra persona no está, no nos está escuchando, podemos hablar tranquilamente de ella, ¿no? Contar chismes se ha convertido en la principal forma de comunicación en la sociedad humana. Es la manera que utilizamos para sentirnos cerca de otras personas, porque ver que alguien se siente tan mal como nosotros nos hace sentir mejor. Hay una vieja expresión que dice, a la miseria le gusta estar acompañada. Entonces, yo creo que esta parte de a la miseria le gusta estar acompañada sí resuena mucho en mí en el aspecto de, pues yo no me considero una persona miserable, ¿verdad? Entonces, cuido mucho eso porque digo, no, o sea, yo no quiero ser la compañía de una persona así. Eh, y sobre todo ahorita con las redes sociales, este tema de los chismes está, pero sí, cuánta gente no les encanta, y aquí lo dice, ¿no? Contar chismes se ha convertido en la principal forma de comunicación en la sociedad humana. Estamos en el año 2022 y esto está, pero sí a tope, ¿no? Los chismes, ¿cuánta gente no sigue a personas que solamente hacen lives y tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones de vistas, o sea que los están viendo muchísima gente, pero porque están contando chismes, o sea, no están contando algo, no están dándote algo nutritivo, están simplemente contando chismes. Y ahora, no te estoy diciendo de que, ay, eres el peor, eres la peor porque sigues a esas personas, no, pero ahí, ¿qué es lo que a ti te está implantando? Es lo que a ti te gusta estar viendo. Entonces, al final, ahorita en esta era digital, pues siempre se ha dicho, somos de las 5 personas que más nos rodeamos. Ahorita hay mucha gente que ya ni salimos y hagan de cuenta que pues ustedes ahorita, es como si estuviéramos aquí en la sala de mi casa con el cafecito, tomando, leyendo y platicando sobre el libro. La tecnología es tan maravillosa que te puedes rodear de gente que te nutre mucho más que tu vecina chismosa a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿a cuánta gente no sigues y que dices, no, ya son las 8 de la noche, voy a meterme al live porque ahorita a ver qué chisme me va a contar y te entretiene, o sea, te entretiene. Entonces, pues mal, errado el libro no está, ¿no? Entonces hay que decidir qué es lo que le estamos metiendo a nuestra mente. ¿Para qué quieres saber? Y luego quieren saber chismes de gente que ni conocen, que es lo peor del caso, porque ni siquiera los conocen. Si hacemos una analogía y comparamos la mente humana con un ordenador, el chismorreo es comparable a un virus informático. Entonces, cada chisme es un virus que estás implantando en tu cerebro, cada chisme de cada persona que ni siquiera conoces. Cuando tú permites que la gente te cuente ese chisme o cuando tú andas buscando el chisme, pues solamente le estás implantando este virus a tu cerebro. El chismorreo entre los seres humanos funciona de la misma manera. Por ejemplo, empiezas un curso con un nuevo profesor. Es algo que esperabas desde hace mucho tiempo. El primer día te encuentras con alguien que anteriormente asistió a ese curso y te dice, ese profesor es un pedante y un pelmazo, no tiene ni idea y además es un pervertido, de modo que ve con cuidado. Las palabras de esa persona y las emociones que te transmitió cuando te hizo ese comentario se te quedan inmediatamente grabadas.
Sin embargo, no eres consciente de qué motivos tenía para hacerlo. Quizás estaba enfadada por haber suspendido o simplemente hacía suposiciones fundamentadas en el miedo y en los prejuicios. Pero dado que has aprendido a ingerir información como un niño, parte de ti cree el chisme. Y en la clase, mientras el profesor habla, sientes que el veneno aparece en tu interior y te resulta imposible comprender por qué lo ves a través de los ojos de la persona que fue con el chisme. Entonces empiezas a hablar de ello con los otros integrantes del curso hasta que acaban por ver al profesor del mismo modo, como el pelmazo y el pervertido, y realmente no soportas estar ahí y pronto decides dejar de ir. Culpas al profesor, pero el culpable es el chisme. Ni siquiera es la otra persona y ni siquiera eres tú. Es el chisme el culpable, es ese virus que se implantó. ¿Cuántas veces no nos ha pasado algo así? O tú has sido víctima de algo así, ¿no? De que se creó un chisme de ti y entonces tú ni en cuenta y la gente ya tiene una percepción tuya por un chisme, ¿no? Imagínate que cuando otras personas te cuentan chismes, introducen virus informáticos en tu mente que hacen que pienses cada vez con menor claridad. Después imagina que en un esfuerzo por aclarar tu propia confusión y para aliviarte del veneno, tú también chismorreas y contagias estos virus a otras personas. Y entonces así se va haciendo una cadenita, ¿no? Se va haciendo una cadenita donde nos dejamos que nos implanten virus y también vamos implantando virus. O sea, no lo hacemos conscientemente, ya es una forma inconsciente. Una vez más, este virus es lo que los toltecas denominaron mitote, el caos de miles de voces distintas que intentan hablar al mismo tiempo en la mente. Aún peores son los magos negros o piratas informáticos, que extienden el virus intencionadamente. O sea, ellos sí lo hacen a propósito, no lo hacen así como, y tampoco te sientas mal o te juzgues si alguna vez lo has hecho a propósito, ¿no? O intencionadamente. ¿Recuerda alguna ocasión en la que tú mismo o alguien que conozcas estabas furioso con otra persona y deseabas vengarte de ella? Para hacerlo, le dijiste algo con la intención de esparcir el veneno y conseguir que se sintiera mal consigo misma. De niños actuamos de este modo casi sin darnos cuenta, pero a medida que vamos creciendo, nuestros esfuerzos por desprestigiar a la gente son mucho más calculados. Entonces, nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos que la persona en cuestión recibió un justo castigo por su maldad. Cuando contemplamos al mundo a través de un virus informático, resulta fácil justificar incluso el comportamiento más cruel. No somos conscientes de que al mal uso de nuestras palabras nos hace caer más profundamente en el infierno. Durante niños es como muy, pues normal, común, ¿no? Perdón, es muy común, muy normal que si son hermanos, por ejemplo, se digan cosas hirientes que a lo mejor en el momento el niño lo toma como, ay, se están peleando y uno como adulto dice, ay, al rato se les pasa, o sea, son hermanos y siempre se pelean, ¿no? Y uno como padre, al permitir que, pues que mi hijo le diga mensa a mi hija o que mi hija le diga gordo a mi hijo, o cuando yo, por ejemplo, hubo un tiempo donde me comparaban mucho con mi hermana. Yo sé que no lo hacían de mala fe o de que no me quisieran y que no me amaran, pero nos comparaban mucho porque mi hermana es blanca y yo soy morenita. Entonces, sí, me decían hasta frijolito, ¿no? El frijolito en el arroz y cosas así. Lo hacían con cariño, o sea, lo hacían con amor, no, era como un cariñito, ¿no? Entonces, en la primaria a mí eso me causó muchísima inseguridad. O sea, en la primaria yo me sentía insegura de mi color, porque aparte yo sé que, o sea, me van a decir, ay, pues si tú estás blanca, porque sí veo que me dicen eso, pero no, o sea, donde nosotras vivíamos, que era en Morelia, pues la gente es blanquita, muy blanquita. Entonces, por ejemplo, en mi salón yo era la más morenita. Entonces, a mí sí me causó muchísima inseguridad esa parte donde en mi propia casa me decían que, pues sí, que estaba muy bonita y todo, pero que yo era, me decían la negrita, el frijolito. Y cuando yo me peleaba con mi hermana, porque claro que nos peleábamos así súper feo, cuando yo me peleaba con mi hermana usaba eso para herirme. O sea, me decía negra, me decía prieta, me decía así, ¿no? Y yo ay, llorando y todo.
Y se me pasaba y al rato andábamos bien nosotras, abrazándonos, ya saben, como hermanos. Entonces, pero eso sí me creó una inseguridad en la primaria, o sea, una inseguridad que después se me olvidó en la secundaria, pero o sea, en la primaria sí tenía mucha inseguridad por el tema de mi color. O sea, me daba pena. Me acuerdo que como es Morelia hacía frío, no me quitaba ni siquiera ni el suéter ni la sudadera, porque que hagan de cuenta que antes no me llevaba pasamontañas y del uniforme me hacía pedía que las calcetas me las compraran más largas para ponérmelas hasta la rodilla y que la falda me quedara en el tobillo. Andaba todo el día así estuviera sudando, así fueran las 2 de la tarde, yo andaba con mi suéter y mi sudadera, porque no, o sea, me causaba inseguridad. Entonces, hoy lo veo así. Hoy entiendo que fueron palabras que a mí, o sea, fue un acuerdo que yo estuve ahí también, que yo acepté, pero pues era una niña, ¿no? Por eso ahora yo sí soy como muy cuidadosa en cómo se hablan y se dicen mis hijos, porque sí creas esa inseguridad, ¿no? Sí, sí tienes poder y entre ellos mismos también tienen ese poder. Em, ya me perdí. Durante años, las palabras de los demás nos han transmitido chismes y nos han lanzado hechizos, pero lo mismo ha hecho la manera en que utilizamos las palabras con nosotros mismos. Nos hablamos constantemente y la mayor parte del tiempo decimos cosas como estoy gordo, soy feo, me hago viejo, me estoy quedando calvo, soy estúpido, nunca entiendo nada, nunca seré lo suficientemente bueno, nunca seré perfecto. ¿Ves de qué modo utilizamos las palabras contra nosotros mismos? Es necesario que empecemos a comprender lo que son las palabras y lo que hacen. Si entiendes el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, verás cuántos cambios ocurren en tu vida. En primer lugar, cambios en tu manera de tratarte y en tu forma de tratar a otras personas, especialmente aquellas a las que más quieres. Eh, Cuando ya tenemos cierta edad, es como estamos tan inseguros. ¿Cuántas, cuántas enfermedades con temas alimenticios no se pudieran evitar si fuéramos impecables con nuestras palabras, ¿no? Porque el estoy gorda, estoy fea, mis lonjas, mi cicatriz, o sea, todo. Por ejemplo, también la parte de las cicatrices, ¿no? Las que son mamás cuando tienes estrías, cuando tú no estás seguro, te lo dices a ti misma, ¿no? Ya quedé bien fea, ya quedé bien gorda, ya que... Entonces, eso te estás implantando completamente y por consiguiente, todo esto tiene, o sea, es como una bolita de nieve, porque ¿qué es lo que sucede? Que después tu energía empieza a estar baja. Yo, por ejemplo, cuando la gente sí me causa, no me molesta porque yo, pues por ahí pasé también, ¿verdad? Pero no me molesta, pero sí me causa como ese conflicto de querer hacer que la gente en ese momento cambie su chip cuando me dicen, ay, no, es que yo la verdad soy bien tonta para hacer esto. No, es que yo soy bien cabeza hueca. Ay, es que yo, o sea, cuando me mandan mensajes así, y es como de, o sea, necesito que estés consciente de que tus palabras te están haciendo daño a ti, no a otra persona. Entonces, vamos a ser impecables con nuestras palabras. Al menos inténtenlo esta semana. Estén conscientes de lo que están diciendo, de lo que le dicen a la gente y sobre todo de lo que se dicen a ustedes mismos. Hay que ser conscientes y ser impecables con esas palabras. No es fácil, pero sí puedes hacerlo como un ejercicio y se va haciendo hábito, te va haciendo hábito. Entonces, si tú dices, bueno, a ver, voy a intentarlo una semana, voy a estar pendiente de lo que me digo a mí y voy a estar pendiente de lo que le digo a otra persona. Y no te estoy diciendo que a lo mejor tienes muchísimas inseguridades y créeme que eso lleva un proceso, no es así como de, ay, la varita mágica ya se te va a quitar. No, no te estoy diciendo que, ay, ve, ponte en el espejo y dígite hermosa, inteligente, porque no te la vas a creer, porque tus emociones em, no están alineadas con lo que estás diciendo. Y eso también es bien importante, ser congruente con lo que decimos, hacemos y sentimos. Eso es algo que con lo que yo voy así siempre, todos los días me acuerdo y digo, tengo que ser congruente con lo que estoy diciendo, con lo que estoy haciendo y con lo que estoy pensando, ¿no? Porque son cosas muy diferentes. Hay mucha gente, ¿cuánta gente no conoces que dicen que son esto y lo otro y su actuar es diferente y su pensar nada que ver?
Y tú dices, ¿por qué o sea, te decepcionas, ¿no? Entonces, es todo un proceso, pero sí empezar con el ser impecable. No te estoy diciendo ni siquiera que hagas el ejercicio este de que te pongas en el espejo. No, ese ya va a ser después. Ahorita nada más con una semana que estés consciente y simplemente no te digas nada malo. Y con eso ya estás ganando, ¿no? Y ten cuidado también con lo que le dices a las otras personas y no contar chistes, alejarnos de los chistes. Piensa en las innumerables veces que has explicado chismes sobre el ser que más amas para conseguir que otras personas apoyasen tu punto de vista. ¿Cuántas veces has captado la atención de otras personas y has esparcido veneno a un ser amado para hacer que tu opinión parezca correcta? Tu opinión no es más que tu punto de vista y no tiene por qué ser necesariamente verdad. Tu opinión proviene de tus creencias, de tu ego y de tu propio sueño. Creamos todo ese veneno y lo esparcimos entre otras personas solo para sentir que nuestro punto de vista es correcto. Cada punto de vista, todo lo que pasa es un interesante punto de vista. Lo que piensa Cristian, lo que piensa Carlos, lo que piensa Susana, lo que piensa Dacia. O sea, todos tenemos un punto de vista. No se trata de que tú estás bien, yo estoy bien, tú estás mal y entonces nos peleamos porque yo a fuerza quiero que yo estar, ¿no? Y entonces a veces por querer estar en lo correcto, cuentas chismes. Dices un chisme para que digan, ah, pues sí, tiene razón. Ella tiene razón. Si adoptamos el primer acuerdo y somos impecables con nuestras palabras, cualquier veneno emocional acabará por desaparecer de nuestra mente y dejaremos de transmitirlo en nuestras relaciones personales, incluso con nuestro perro o nuestro gato. La impecabilidad de tus palabras también te proporcionará inmunidad frente a cualquier persona que te lance un hechizo. Solamente recibirás una idea negativa si tu mente es un campo fértil para ella. Entonces, cuando tú estás siendo impecable contigo, con tus palabras, con lo que te dices a ti, pues tu mente ya no es un campo fértil para alguien que te lance un hechizo de alguna mentira o algo por ejemplo, que te diga que eres muy torpe, ¿no? Para hacer algo. Ahí es que no, es que ya me desesperé, tú no le sabes a eso, eres malísima, malísima para el celular, para la computadora. Si tú no si tú eres si tú eres impecable con tus palabras, no te vas a creer ese acuerdo, vas a respetar su punto de vista, porque acuérdate, es un punto de vista que él tiene hacia ti, lo respetas, no te vas a poner a pelear, simplemente lo respetas y sigues, pero no te va a afectar en tu día a día y por ende tú no vas a ir a esparcir ese veneno a los que más quieres, ¿no? Porque a veces es lo que menos queremos, estar lastimando a la gente que más amamos. Cuando eres impecable con tus palabras, tu mente deja de ser un campo fértil para las palabras que surgen de la magia negra, pero sí lo es pero sí lo es para las que surgen del amor. Puedes medir la impecabilidad de tus palabras a partir de tu nivel de autoestima. La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. Cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, eres feliz y estás en paz. Puedes trascender el sueño del infierno solo con llegar al acuerdo de ser impecable con tus palabras. Ahora mismo estoy plantando una semilla en tu mente. Que crezca o no, dependerá de lo fértil que sea tu mente para recibir las semillas del amor. Tú decides si llegas o no a establecer este acuerdo contigo mismo. Soy impecable con mis palabras. Hoy estás tú con este acuerdo y solamente depende de ti qué tan fértil va a ser tu mente para recibirlo, ¿no? Nutre esta semilla y a medida que crezca en tu mente generará más semillas de amor que reemplazarán a las del miedo. El primer acuerdo cambiará al tipo de semillas para las que tu mente resulta fértil. Sé impecable con tus palabras. Este es el primer acuerdo al que debes llegar si quieres ser libre. Ser feliz y trascender al nivel de existencia del infierno. Es muy poderoso. Utiliza tus palabras apropiadamente. Empléalas para compartir tu amor. Usa la magia blanca empezando por ti. Dite a ti mismo que eres una persona maravillosa, fantástica. Dite cuánto te amas. Utiliza las palabras para romper todos esos pequeños acuerdos que te hacen sufrir. Es posible, lo es, porque yo mismo lo hice y no soy mejor que tú. Somos exactamente iguales. Tenemos el mismo tipo de cerebro, el mismo tipo de cuerpo. Somos seres humanos.
Si yo fui capaz de romper esos acuerdos y crear otros nuevos, también tú puedes hacerlo. Si yo soy impecable con mis palabras, ¿por qué no tú? Este acuerdo por sí solo es capaz de cambiar toda tu vida. La impecabilidad de tus palabras te llevará a la libertad personal, al éxito y a la abundancia. Hará que el miedo desaparezca y lo transformará en amor y alegría. Imagínate lo que es posible crear solo con la impecabilidad de las palabras. Trascenderás el sueño del miedo y llevarás una vida diferente. Podrás vivir en el cielo en medio de miles de personas que viven en el infierno, porque serás inmune a él. Alcanzarás el reino de los cielos con este acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Y aquí terminamos el primer acuerdo, ser impecable con nuestras palabras. El segundo acuerdo es no tomes nada personalmente, pero ese lo vamos a ver la semana que viene. Esta semana yo los invito, cada quien decide, pero yo los invito a que trabajen con sus palabras, empezar a ser impecables. Simplemente empieza, te digo, no es fácil porque no lo es, y más cuando ya estamos como programados y tenemos acuerdos pues no tan positivos para nuestra vida, ¿no? No vamos a decir que malos acuerdos, pero vamos a decir que simplemente son acuerdos no tan positivos para tu ahorita, tu aquí y ahora. Entonces, empieza a cuidar simplemente lo que te dices a ti y lo que le dices a los demás. Eso sí, sea amoroso con las demás personas. Si no tienes nada bonito que decirle, yo siempre digo, si no tengo nada bueno, mejor no opines sobre el cuerpo de los demás. Uy, hermana, ¿qué te pasó? Te crecieron los cachetes, ¿no? Y la otra ya al rato la hiciste bulímica, la pobre mujer, ¿no? Con tus palabras. Entonces hay que tener, Cristian agarrándose los cachetes, hay que tener cuidado con eso, porque sí podemos, sí tenemos el poder de crearle inseguridades a los demás. Entonces nosotros ya estamos conscientes de que es una buena, una buena opinión, ¿no? O mejor, si no la tenemos, mejor respeto, ¿ok? Muchísimas gracias por por esta segunda sesión. La verdad es que me está gustando mucho. Esta es como, creo que sí es la quinta vez que lo estoy leyendo, pero se disfruta muchísimo más así, ¿no? Desde el compartir. Y pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos quedamos que el próximo lunes no, porque voy a la vacación y allá no hay buen internet para el Zoom. Entonces, los veo el 8 agosto, no, perdón, septiembre, 8 de septiembre, cae jueves, igual a las 9 de la noche. Nos vemos con el segundo acuerdo, que es no te tomes, ese va a estar bueno, para no tomarnos las cosas personales. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan una excelente noche. Gracias a ti, Cristian, por estar aquí. Bye. Bye, Carlos, Azucena.